Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Bienvenidos y bienvenidas a Citoyens Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. En esta 11ª temporada, acompáñenos a conversar sobre la actualidad política, social, cultural en nuestro país con una mirada ciudadana. Este programa se hace gracias a un equipo humano de profesionales que hace posible que estemos al aire y que nos puedan escuchar y ver. Así que se le agradece a Carla Díaz, productora general, producción digital Alexis Gaete, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Patricio Núñez y fotografía Gladys Baez. Y como siempre, semana a semana, Verónica Araya desde Santiago y Jaime Lepe desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Jaime, hoy día vamos a hablar de un tema que fue solicitado por nuestros seguidores y los ciudadanos, claramente, que necesitan que hablemos de este tema. La implementación de la ley que prohíbe el uso de celulares en los establecimientos educacionales surge como una medida orientada a mejorar la concentración, la convivencia escolar y el rendimiento académico. Diversos estudios han advertido que el uso excesivo de dispositivos móviles en clases puede afectar la atención y aumentar los niveles de distracción. En este contexto, la normativa busca regular su utilización durante la jornada escolar, promoviendo espacios de aprendizaje más enfocados. Además, responde a preocupaciones sobre el ciberacoso y exposición temprana a redes sociales. Su aplicación implica un desafío organizacional para directivos y docentes, Jaime. Sin embargo, Verónica, la medida también puede generar debates entre las comunidades educativas y especialistas, por ejemplo, en salud mental. Algunos sostienen que la prohibición total podría ser restrictiva si no se acompaña de una educación digital responsable, por un lado, y otros argumentan que los celulares pueden cumplir un rol pedagógico cuando se utilizan con fines educativos. Por eso, la correcta implementación requiere protocolos claros y diálogo con los estudiantes y con los apoderados. El éxito de esta ley va a depender del equilibrio entre regulación, formación y bienestar estudiantil. Bueno, sobre eso mismo vamos a conversar acá. Y con dos personas de la casa, recién subimos, las dos son de la Universidad de Chile, así que es un placer tenerlas acá. Doctora Mariana Alavés, psiquiatra infanto-juvenil, directora médica de Clínica Mirandes del grupo CETEP. Y Rosa Montesinos, secretaria general regional metropolitana del Colegio de Profesores. Bienvenida a su casa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Chiquillas, bueno, para comenzar, ya dimos un contexto general de lo que estamos conversando sobre el tema de la prohibición de los celulares, ¿cierto?, en los recintos educacionales. Considerando que los docentes enfrentan distracciones constantes en el aula, ¿cree que esta ley, Rosa, realmente mejorará la concentración de los estudiantes? Sí, mira, lo primero que vamos a decir que efectivamente los celulares generan una tensión en clase, sobre todo en la etapa de educación media, porque es un elemento, el dispositivo en sí mismo, que tiene distintos usos. Y dentro de los usos, yo concuerdo con el análisis que hacía el periodista al inicio. Claro, han habido muchas tensiones con ellos, o sea, todo el tema de bullying, de agresión en redes sociales, grabar sin consentimiento, o sea, distintas acciones. Y sabemos que eso generaba tensiones al cuerpo docente, o sea, el docente tiene que estar enfocado en hacer su clase, pero además controlando los dispositivos, o sea, han filtrado también grabaciones que no son adecuadas y claro, va a generar, yo creo que
ciertas tensiones en su implementación, pero si esto efectivamente es implementado va a generar una mejora en el clima, entendiendo también que el dispositivo en sí mismo no es una herramienta como para demonizar, llamarlo de algún modo, sino que es cómo vamos educando en el uso de las tecnologías, que sabemos que además es un tema global que se viene dando, pero entendiendo cuál es el uso de ella y cuál es el espacio que corresponde entre los espacios educativos, entendiendo que la escuela, uno de los principales, a mi entender, elementos que debiera tener es favorecer el vínculo entre personas como elemento central. Ya la escuela dejó de tener como elemento central la transmisión de contenido, sino que el vínculo entre quienes se relacionan dentro de la escuela, y esto es, o sea, cómo vamos construyendo comunidad. Finalmente. Perfecto. Jaime. Sí, bueno, dado el aumento de estos niveles de ansiedad juvenil que están asociados a las redes sociales en distintos tipos de plataformas, ya la restricción de este celular en horario escolar favorece realmente la salud mental. ¿Y por qué? Sí, yo creo que esta ley tiene 3 pilares. Uno es el aprendizaje y la atención, otro es la convivencia escolar, que es la socialización, empatía, habilidades sociales, y el otro es el bienestar, porque está sumamente demostrado que mientras más horas de exposición al celular, más riesgo en tu ánimo, más riesgo en temas de aprendizaje, te afecta el sueño, etcétera. O sea, hay un estudio de 500.000 adolescentes, de los cuales a partir de 3 horas empeoraba su salud mental. Si tenían sobre 7 horas, y digamos que los estudiantes en Chile ocupan casi 8 horas al día el celular, era un 70% tenía más riesgo de depresión y ideación suicida. O sea, está totalmente asociado, no diría que es una causalidad, pero sí amplifica los problemas de salud mental. Entonces, esta es una excelente ley que va a traer grandes desafíos a los docentes que ya tenían con el celular. O sea, los niños que les llegan notificaciones en clase, no solamente distrae al niño, sino que distrae a toda la clase y al profesor que deje eso. Y ahora va a traer otras problemáticas, pero pienso que si se hace con mucho acompañamiento, diálogo, conversación, haciendo partícipe a los estudiantes, yo creo que ellos se dan cuenta que les hace mal eso. O sea, preguntarles inicialmente como qué les parece esto, quién tienen miedo. Algunos mismos se van a dar cuenta, sí, nos distraemos con el celular y que nos saquen fotos. Yo he escuchado de aplicaciones que se han hecho en Chile, donde decían, por ejemplo, que tenían 120 activaciones de protocolo de convivencia con celular. Se aplica la medida un año después, 10 activaciones de convivencia. O sea, imagínate cuánto bajó el tema. O sea, esto va a traer un desafío a los profesores, lógicamente, pero es pro aprendizaje, pro convivencia y bienestar. Considerando lo que está mencionando la doctora, en un contexto donde los profesores ya tienen una carga laboral muy importante, y eso es indudable, la fiscalización, ¿cierto?, de esta norma agrega más presión al trabajo docente. ¿Cómo lo van a abordar ahí? Sin duda, o sea, nosotros hemos visibilizado como colegio de profesores qué es lo que implica el agobio laboral y cuáles son las distintas funciones que tiene el profesorado con respecto a distintas temáticas. Y esta pasa a ser uno de los elementos más de tensión. Y además, ahí lo que hay que preguntarse también es cómo estamos mirando la convivencia como un proceso un poco más complejo que solo la prohibición del uso del celular. O sea, además esta ley se enmarca dentro de un concepto de convivencia que es mucho más amplio. La ley de convivencia que está hoy día en el Tribunal Constitucional está siendo revisada, ya se aprobó y va a traer otros elementos, pero hay que mirar profundamente, uno, cuál es la labor docente, como todos los sistemas de agobio, y además entender que la escuela tampoco puede ser un uso solo punitivo de prohibiciones, como las escuelas van tomando estos elementos finalmente normativos y van haciéndose una pregunta un poco más profunda, que es ¿qué tipo de educación queremos? ¿Qué tipo de relaciones queremos? O sea, la norma por la norma es vacía en ese sentido, cuando se quiere implementar sin hacer un proceso pedagógico. Y los profesores, en eso, o sea, esa es nuestra función, ir construyendo procesos pedagógicos. Ahora, la carga laboral y la implementación de la ley va a tener que también ser acompañada por parte del ministerio, no puede ser Eso te quería preguntar, sí. Jaime, discúlpame, inmediatamente te cedo la palabra, pero eso mismo que usted me está mencionando, me parece bastante extraño que sabiendo que esta ley se iba a empezar a implementar ahora en el 2026, ¿por qué en el 2025 no se aplicaron acciones desde el ministerio a los colegios como para empezar a ir
preparando al estudiantado en este sistema? Porque ¿qué pasa con los profesores si en algún minuto fiscalizan y retienen algún teléfono y generan una respuesta violenta a los estudiantes? Entonces, ese es mi tema. ¿Por qué no se hizo esto antes? Claro, o sea, eso es una pregunta que también nosotros nos hacemos, y no nos hacemos solamente con esta ley, sino que con toda la ley. O sea, la implementación, por ejemplo, de la ley de inclusión, que viene sin capacitación, no sé, las temáticas de género, o sea, en general toda la normativa nunca viene apoyada, uno, por un proceso de capacitación a las y los docentes para ver cómo finalmente se implementa, y todos los elementos pedagógicos, no solo normativos. O sea, aquí se ya no puede ocupar. Perfecto. Es mucho más complejo que solo páseme el celular, sino que implica pensarse los espacios de convivencia Perfecto. como espacios seguros. Y eso es una acción indistintamente del gobierno de turno, y aquí vamos a hacer una crítica muy responsable con eso, que tiene que ver con que la implementación de las leyes hoy en día en Chile carecen de un programa de capacitación, de recursos específicos y finalmente de cambio en políticas institucionales con respecto a educación. Perfecto. Jaime, algo le iba a preguntar a la doctora. Sí, doctora Lavé, bueno, considerando que la adolescencia es una etapa clave en el desarrollo emocional, ¿cómo percibe usted que impacta la hiperconectividad en la autoestima de los jóvenes? O sea, se sabe tanto el tiempo como el contenido puede afectar. Ya mencioné anteriormente que el uso, mientras más tiempo, podía afectar más el ánimo y el autoestima, pero también es la exposición a contenido, sobre todo el tema de redes sociales, sobre todo en mujeres, en una etapa de la adolescencia donde estamos en búsqueda de la identidad y donde el Internet también trae modelos muy de perfeccionismo, ideales que a veces son muy difíciles de cumplir. Entonces las niñas entran en competencia, en tener referentes que son ideales difíciles de cumplir, entonces obviamente que amplifica los problemas de autoestima y con eso tienen más problemas de trastorno de conducta alimentaria, depresión, ansiedad, y entonces mirando en Manquehue vemos cómo muchas patologías están asociadas y aumenta los síntomas el celular, y en algunos casos son la causa principal, adicciones a los videojuegos, a las apuestas, pornografía, etcétera. Rosa, frente a estas realidades diversas que tenemos hoy día en los establecimientos, estamos hablando de todos los establecimientos, no es solamente para algunos, esto es para todos. ¿Todos los colegios están preparados para aplicar esta nueva ley de manera efectiva? No, claramente no. O sea, a ver, yo creo que es una ingenuidad pensar que esta ley se implementó y, o sea, se dictó y se va a implementar inmediatamente. O sea, va a haber que hacer un proceso de acompañamiento, sobre todo en edades más, o sea, en la enseñanza media, por ejemplo, que los niños tienen una vinculación con el celular ya mayor que los sí, más claro. Y hay que hacer todo un proceso de acompañamiento, pero también de infraestructura con respecto a qué es lo que implica. O sea, los celulares posiblemente, porque hay excepciones, además, muchos padres generan acompañamiento, luego los niños se van a la casa y generan acompañamiento, se van a otros lugares, y hay que hacer una suerte de monitoreo, los niños con necesidades educativas especiales, qué sé yo. Entonces, no es que la implementación se hace automáticamente. Yo he visto colegios que han instalado, qué sé yo, casilleros, pero también implica no solo concientización por un lado, pero sino que también adaptar los establecimientos a las condiciones, cosas que se puedan guardar en algún lugar, tener. Y además todo el tema de la conectividad. Y hay un punto que no se aborda, que es cuánto utiliza el profesor su propio celular, con sus propios datos en el fondo, para generar respuestas que debiera tener el colegio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el libro electrónico, todo lo que tiene que ver que muchas veces los colegios no tienen internet, entonces el profesor necesita conectarte de su propio dispositivo para generar, no sé, alguna actividad específica en clase. Perfecto. Entonces, cuando nos pensamos en la infraestructura, sabemos que el uso del celular, porque además el uso del celular en profesores ya o sea, el profesor tiene mucha conciencia con respecto a ello. El profesor no ocupa su celular para fines personales. El profesor ocupa el celular para fines pedagógicos, para compartir internet, para, no sé, si se te desregula un niño, llamar al inspector y que venga a generar apoyo, para, qué sé yo, no sé, notificar ciertas situaciones. Nos queda claro. Jaime. Doctora, dado que algunos estudiantes podrían presentar, y de hecho presentan, dependencias con el celular, a su juicio,
¿existe un riesgo de un síntoma que podríamos llamar abstinencia digital tan brusco sin un proceso intermedio? Sí, hay jóvenes que van a ser la excepción en todo caso, que van a tener síntomas de abstinencia y que van a echar de menos como el celular y que se pueden poner más irritables. Ahora, sirve saber que es una normativa para todos, eso como que baja la ansiedad, pero probablemente el desafío para los profesores va a ser que va a haber gente que va a querer romper la regla. Entonces, hay que pensar que esta ley tiene un tiempo de implementación que son como 5 meses, hasta el 30 de junio, y que es como que da reglas generales, pero que se baja a que cada comunidad escolar pueda poner según su realidad ciertas cosas con respecto a los docentes que ocupan el celular con fines pedagógicos, los estudiantes. Entonces, si se acompaña con mucho diálogo inicialmente a la familia y a los niños, y entiendo que el Ministerio también va a ir dando pautas de información a la familia, porque esto va acompañado con educación digital, no es simplemente una prohibición, sino algo formativo, porque los niños tienen que saber por qué les hace mal ver tanto, estar tanto en las pantallas. Entonces, eso va con educación digital. Ellos tienen que saber cuáles son los riesgos, las fake news, todo lo que ocurre en el mundo digital. Ahí me llama la atención, y esta es una pregunta para ambas. Aquí estamos hablando de cómo los niños van a sentir, percibir, ¿cierto? Cómo se van a enfrentar a esta situación. Pero esto también parte desde la casa. Y los padres están insertos en este mundo que les cuesta también salirse de él. Tenemos familias que se comunican dentro de la casa desde el chat, o sea, desde el WhatsApp. O sea, vas a comer, vas a almorzar, ¿cierto? Salen, están con el WhatsApp a cada rato. Entonces, ¿de qué manera la familia va a poder aportar o ayudar a que los estudiantes puedan asumir esta nueva prohibición? Entonces, porque los profesores no tienen por qué estar cumpliendo un rol que depende de los papás, porque los alumnos no deberían por qué llevar los celulares al colegio, para empezar, creo yo, ¿no? Sí, ¿Doctora? Ahí me gustaría decir que esta es una iniciativa que intenta hacer un cambio cultural, o sea, que la familia también pueda participar y saber y poder hacer un monitoreo en casa también, porque en el fondo si prohibimos en los colegios y no pasa nada en la casa, se traslada el problema a otro lado, y es tratar de evitar la tercerización que hace el colegio, y los papás a veces en la crianza, en el teléfono, como que los vemos tranquilos, pero en realidad es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, es un cambio cultural, ecológico, donde todos tenemos que ver que tampoco demonizar el tema del celular, pero sabemos que no puede alterar el tiempo de aprendizaje, sociabilización, de sueño, que los celulares no tienen que estar en los dormitorios, 1 hora antes de dormir, tienen que parar, porque están en desarrollo, o sea, un cerebro que duerme poco, obvio va a tener más problemas de ansiedad, de concentración, de ánimo. Entonces, es algo cultural, y pienso que esta ley, en algún minuto el Ministerio, así lo entiendo, va a mandar información a los colegios para compartir con los profesores, con los apoderados y los alumnos. ¿Rosa? Sí, también está cuáles van a ser las orientaciones con respecto desde el Ministerio y las acciones que se puedan permitir en los colegios. Hago un desarrollo de la idea. O sea, si no tenemos espacio para dialogar este tema dentro de nuestras comunidades, va a ser una tensión permanente, padres apoderados y establecimiento educacional. Pero también sabemos que todos estos espacios que tienen que ver con concientizar, con generar un espacio distinto que solo la reproducción de contenido, pareciera ser una suerte de pérdida de tiempo, lo digo así irónicamente. Y hay que entender que los procesos de cambio cultural requieren de acciones reflexivas. ¿Cómo vamos generando acciones reflexivas? ¿Cómo vamos generando concientización? ¿Cómo vamos además ocupando otros espacios en otras cosas? O sea, por ejemplo, los patios escolares, los recreos, ¿cómo vamos generando actividades que impliquen generar otros espacios, como vamos, no sé, construyendo radios en las escuelas, como vamos construyendo otros espacios. Baile, poner música. Claro, como además, bueno, yo estoy en la red de educación no sexista, así que hacemos ahí también análisis de perspectiva de género, cómo vamos cambiando esta mirada, que ahí hay que aplicar perspectiva de género con respecto a que los patios son esta cancha ocupados solo para ciertos fines, y cómo el resto va quedando replegado en las orillas, como en los márgenes. Perfecto. Entonces ahí hay que hacer ciertas cosas, pero eso implica políticas públicas, implica tiempo, implica espacio de relación. Entonces también hay que preguntarse, la escuela va a seguir teniendo esta mirada en donde lo único importante es el contenido, además un contenido vacío.
O sea, cuando hablábamos de este tema anteriormente, claro, uno dice esta política puede ser implementada solo del castigo, como esta mirada más punitiva, o una mirada muy crítica. O sea, ¿cuánto es lo que yo creo, por ejemplo, está en redes sociales? O cuál es la mirada con respecto al cuerpo, por ejemplo, por poner otra temática entonces, y ahí el profesor, eso es una labor importante. ¿Cómo vamos poniendo una mirada crítica con respecto a qué es lo que implica finalmente los sistemas de información en una sociedad global? Perfecto. Jaime. Sí, doctora, quiero llevarla, al tema o al escenario del ciberacoso. Pensando en un Chile que, al igual que muchos países vecinos, y a mucha diferencia de los países nórdicos desarrollados, que son productores de celulares, son los países donde menos hay celular. Nosotros tenemos el ranking de estar dentro de los primeros lugares en América Latina del consumo de celular. Tenemos 2,5 celulares por persona, que es una ridiculez. Ahora, este elemento del ciberacoso, de alguna manera, ¿esta medida podría reducir episodios de violencia digital? Totalmente, o sea, como tú lo dices, países más desarrollados quizás tienen también, o sea, esto hay que pensarlo a nivel global, si tenemos más lugares donde hacer deporte, donde se puedan juntar, si los colegios dan más ludoteca, obviamente los niños van a poder no usar el celular porque están en otras cosas, pero los niños hoy en día que están con el celular, mientras más tiempo pasan, más riesgo tienen de hacer ciberacoso. Si yo estoy con el celular, tengo más disponibilidad de sacar una foto, viralizarla, cosa que está sin consentimiento. En los colegios no se puede sacar una foto del compañero y eso es lo que generaba graves problemas de convivencia. Entonces, ya que no lo puedan ocupar en la clase, ni tampoco en los recreos, excepto con algunas excepciones en la media, va a disminuir claramente el acoso escolar. Va a seguir existiendo, pero va a disminuir importantemente. Hay algo que me quedó dando vuelta con lo que estábamos conversando recién. Los conflictos con los profesores y los apoderados, cuando se tenga que hacer quitar estos aparatos. ¿Cómo deberían actuar en los colegios si se enfrenta un apoderado con un profesor en relación al tema del celular? ¿Cómo deberían actuar en ese aspecto? Sí. Como el colegio. Esa es una tensión que hoy día tenemos en la escuela, no solo referente a este tema, sino que referente a cómo ha crecido también la agresión a los docentes en los contextos escolares. Tenemos el caso emblemático, por ejemplo, del profesor Niño, que es agredido gravemente, que se tuvo que ser sometido a operaciones, que además luego tiene todo un proceso judicial, donde por primera vez él, se hace responsable a los sostenedores con respecto a ello. Y por eso te digo que hay que generar un proceso también de valoración al docente y de apoyo que es real, porque si no también existe una exposición con una respuesta que puede ser muy compleja. Y ahí no basta un protocolo. O sea, lo que hay que hacer es trabajar la cultura, la convivencia escolar, trabajar la violencia escolar como un elemento central, trabajar el buen trato y generar más bien sistemas de protección a los docentes. Es una crítica que nosotros hemos hecho permanentemente, porque además las escuelas no pueden, o sea, los sistemas de agresiones tienen varios elementos. Uno son sistemas sociales, finalmente agresión que llega a la escuela, pero porque tiene sistemas vinculantes. Pero finalmente, si uno analiza las trayectorias, claro, la acción de violencia, en general cuando uno analiza trayectorias de los estudiantes, uno dice esto se podría haber evitado si hubiese habido un apoyo y acompañamiento. Sí, doctora. Pero en eso yo creo que comparto lo que tú dices, pero si como la ley contempla que tiene que haber un proceso de acompañamiento y muy reflexivo, lo que estamos haciendo ahora es difundir, conversar, para que los papás estén tranquilos frente a esto y así valoren que estamos todos a favor de la protección de la salud mental de los niños y el aprendizaje y la convivencia. Entonces, para que sea en menor medida que apoderados se exalten. Ahora, yo creo que hay medidas especiales que también tienen que saber que existen los papás, porque se asustan a mi hijo diabético, mi hijo que tiene autismo, que necesita. Entonces, saber que hay criterio en esto y es como, dialoguemos inicialmente. Si inicialmente hay mucho diálogo y se levanta desde el alumnado y los padres las posibles dudas y miedos que tengan, debería haber más colaboración y menos resistencia. Pero siempre los docentes se enfrentan a eso. Un concepto súper claro, el saber escuchar. Yo creo que la aplicación del saber escuchar es importante. Jaime, nos queda un minutito. ¿Querías hacer la última pregunta? Sí, a la profesora en el sentido de
esto que se habla del rendimiento académico, digamos, que más bien mide resultados más que procesos, ¿de qué manera está afectando cognitivamente el pensamiento crítico? Y no voy a hablar del rendimiento numérico, no voy a hablar de las notas, ni las evaluaciones, ni todos estos rendimientos Sims y la cacha de la espada. Yo estoy simplemente hablando de ese proceso humano, de ese capital humano avanzado que necesitamos para el futuro de Chile. Sí, bueno, claramente es un elemento que nosotros hemos puesto sobre la mesa, con todas las críticas además a las pruebas estandarizadas y entender además que los procesos de aprendizaje son mucho más complejos que solo una prueba y son un dato. Yo creo que ahí hay dos elementos que voy a mencionar. Uno, por ejemplo, en la última cumbre mundial de docentes se puso sobre la mesa, que fue el año pasado, que fue además aquí en Chile, en vinculación con la IAL, con la Internacional de Educación. Es como finalmente el conocimiento dejó de ser un elemento central en la escuela, que también lo nombra, no sé, Casa Azul, que estuvo en nuestra última escuela de verano del Colegio de Profesores, y dice, bueno, el conocimiento es un elemento que está puesto sobre la mesa. O sea, hoy día existe la inteligencia artificial, toda la información está dentro de estos mismos dispositivos, entonces hay que hacerse la pregunta ahí con respecto a, bueno, ¿cuál es entonces la función de la escuela? Porque es una mirada muy de la era moderna, muy poco contemporánea en ese sentido, creer que la escuela es solo transmisión de conocimiento, esta mirada de tabula rasa. Entonces ahí hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es la función de la escuela? Y cómo vamos favoreciendo la mirada crítica, entendiendo que también los espacios críticos hace tensión con esta mirada de, bueno, ¿cómo nos gustaría que fuera la clase? Los espacios críticos en general no son niños silenciosos que se están mirando uno con los otros en la espalda, donde no hay diálogo y donde esta mirada súper del siglo anterior, donde la escuela era un espacio quieto. Hay que entender que para generar un pensamiento crítico tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y empezar a como poner elementos sobre la mesa que tienen que ver con el diálogo, con la democracia, con los derechos humanos. Perfecto. Con otros elementos. Muchas gracias. Doctora Mariana, ¿dónde la podemos ubicar? Bueno, en www.mirandes.cl. Yo soy directora de Clínica Mirandes Manquehue, que es la única clínica en Chile que hospitaliza solo niños y adolescentes. Ya. Entonces ahí se puede hablar ahí. Se puede contactar. Y también la pueden seguir en redes sociales. O en redes sociales, o en CETEP de redes sociales de Instagram. Listo. Colegio de Profesores, ¿tienen actividades próximas? Sí, tenemos muchas actividades de formación, visita a los colegios, tenemos en apoyo permanentemente las actividades y todo lo que implica además generar un proceso de acompañamiento a los profesores en relación a la difícil situación. O sea, recordar que hoy día hay mucha deserción, no solo escolar, el cuco. Sí, o sea, hay que generar acompañamiento porque además se vienen tiempos complejos con respecto a la educación pública sobre todo, que hay un elemento que hay que defender en estos contextos. Claro, ya estábamos con la doctora Mariana Alavés, psiquiatra infanto-juvenil, directora médica de Clínica Mirandes del grupo CETEP, y Rosa Montesino, secretaria general regional metropolitano del Colegio de Profesores. Así que gracias, chiquillas, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. En su casa. Y como siempre, una semana más con mi colega Jaime Lepe. Un abrazo grande de Santiago y acá de Verónica Araya. Un abrazo y un beso. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.